Buenos días. Buenos días, Benji. Buenos días, colegas. Saludo a todos los colegas. Bien, mejores energías. Más energías que nunca. Vamos a marcar la publicación para que nos puedan encontrarlo más fácil. Y marcar publicación. Ok, marcamos la publicación. Perfecto. Buenos días, bienvenidos. Sí, señor, estamos activos. Bienvenidos todos. Bueno, primero quisiera ver si me escuchan bien, me ven bien, si se escucha bien la transmisión, cómo se escucha el audio. Sí, señor, cafecito, agua, juguito, ya desayunamos y todo. Bueno, ya estamos varios conectados. Ok, perfecto. Entonces vamos a cambiar esto para acá para poder ver los comentarios, y esto para acá. Perfecto. Vamos a ver los comentarios. Ok, perfecto. Audio y sonido, perfecto. Por acá estoy viendo los comentarios en la otra pantalla. Por acá estoy transmitiendo y por acá estoy viendo sus comentarios. El laboratorio un poquito más organizado. Buenos días, Jan. Saludos a todos los colegas. Bueno, ya vamos a comenzar con la clase. Ok, perfecto. Se mira y se escucha bien. Perfecto. Bienvenidos todos los colegas. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Bienvenidos. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que ya estamos viendo lo que son los circuitos integrados. La clase anterior vimos lo que era un PMU y un PMIC y cómo diagnosticar. Y vamos a seguir viendo los diferentes circuitos a lo largo del fin de semana, los diferentes circuitos que componen una PCB y la estructura de trabajo de cada uno. Entonces vamos a comenzar con la siguiente clase. En la clase anterior vimos, ¿verdad?,
Un PMU o un PMIC, una fuente de poder, es el encargado de administrar voltajes en el dispositivo. Su función es la regulación del reloj de tiempo real, RTC, regular, administrar, alimentar y supervisar la distribución de voltaje en el dispositivo. Sabemos hoy en día puede haber PMU o PMIC para radiofrecuencias, Wi-Fi, Bluetooth, entre otros periféricos. Y vamos a ver también hoy, el día de hoy, los que son los ICs LDO, ¿verdad? Así como también en las tablets tenemos LDO para alimentar las cámaras y otros circuitos y módulos que requieran una baja calidad de tensión. En los nuevos dispositivos y smartphones los encontramos en formatos VGA, QFN o QFP. Su función es regular una entrada de voltaje de manera lineal con una baja caída. ¿Cómo medirlos? Verificando la entrada y la salida del mismo. Ahora, siempre hay una incógnita. La incógnita en los LDO es en los tipos VGA. Vemos unos que son de 4 pack y vemos unos que son de 5, ¿verdad? En este tipo vemos 5. Ahora, ¿para qué serviría esto? Esto es para disipación, para disipar el calor. Disipación es un disipador de calor. Entonces, en este caso, los LDO, ¿verdad? En este tipo de PCB o de este tipo, siempre vamos a encontrar una pista, un punto a tierra, ¿verdad? Una señal de encendido, ¿verdad? Una señal de entrada y una señal de salida. Siempre son las reglas básicas de un LDO. Ahora, poniéndolo en práctica, supongamos que tengo un equipo que no me da cámara. Poniéndolo en práctica en la vida real o en el laboratorio, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo vamos a medir? Vamos a cambiar a la práctica para mostrar e identificar un LDO. Por ejemplo, vamos a identificar un LDO en una PCB de un iPhone 5S. Y veo acá en el simulador de fallas que tengo uno de los packs a tierra, ¿verdad? Una señal de encendido, ¿verdad? LDO enable, la señal de activación del LDO. Tengo la señal de entrada, que sería la VCC main, y tengo la señal de salida. Ahora nos vamos a la práctica y veo que este LDO está ubicado en este sector. Ahora vamos a buscar una PCB de iPhone 5S y vamos a hacer la medición en vivo. Entonces, por acá tenemos una PCB de iPhone 5S. Como siempre, no obstante y no menos importante, es cuidar la estática en el laboratorio. Siempre recuerden usar sus guantes al momento de manipular un dispositivo electrónico. Y tenemos acá nuestra PCB. Vamos a quitar el sticker y vamos a tratar de identificar el LDO. Entonces, comparando, veo acá que podría ser este que está acá, ¿sí? Tiene un capacitor justo arriba, sería ese. Me voy a la PCB y aquí está mi LDO. Ahora voy a usar removedor de resina para removerla.
removedor de resina. Otra pinza. Listo. Y deja actuar el removedor. Y vamos a verificar el ledeo. La fórmula del removedor, ¿verdad? Ahora cambió. Ahora estamos usando, ¿verdad?, una mezcla de 20 cc de acetona, 10 cc de glicerina y 20 cc de alcohol etílico. La mejoramos y esa es la que nos está funcionando mejor hasta ahora. Entonces, ahora lo dejo actuar y ya veo que se está poniendo un poco maleable. Y aplico 150 grados. Listo. Ahora tenemos acá el LDO. Aquí tenemos el LDO. Y analizamos el esquemático. Sabemos que va a tener una señal de encendido, una de sus pistas a tierra, va a tener un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Entonces cambiamos y vamos a analizar el esquemático de ese LDO. La nomenclatura del IC es el U210. Vamos al esquemático. En el caso que tengamos el esquemático, S control F U210.
hacer la búsqueda. Está dejando, vamos a buscar otro esquemático. Listo. Entonces tenemos el U210, control F, U210. No me deja hacer la búsqueda, voy a tener que hacer la búsqueda manual. E irme a la parte de la cámara. Buscamos cámara. Ok, cámara. Cámara frontal. Rear cam. Aquí está. Y aquí tenemos el esquemático U210. Entonces tenemos una nomenclatura que nos dice voltage in, voltaje de entrada, y tenemos otra nomenclatura que nos dice voltage out, voltaje de salida, y nos dice voltage enable, voltaje de habilitación. Este es el voltaje que viene del procesador para habilitar el LDO, y vamos a tener una de sus conexiones a tierra, un voltaje para activar el LDO, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Recordando la función del LDO, su función es regular, ¿verdad?, el voltaje en respuesta de una señal de activación, regular una señal de entrada en respuesta de una señal de activación. O sea que si cuando la señal de activación esté presente, él va a comenzar a regular. Como vemos acá, vemos que es la línea VCC main. Cuando hablamos de VCC main en los iPhone, hablamos de la alimentación principal de dispositivo. Entonces, en otro teléfono, sea Samsung, va a ir conectada a la VBAC también. Entonces, hablamos que es un voltaje similar al de la batería, el voltaje de entrada 3.8 o 4.2 voltios, y el voltaje de salida que está es de 2.85 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quitamos el LDO y le hacemos un jumper, vamos a mandar más voltaje del necesario a la cámara, y la cámara todo el tiempo va a estar activada. O en el caso de ser un LDO para otro periférico, ese periférico siempre va a estar funcionando y activando, porque siempre va a haber ese voltaje activado. Entonces, esa señal de activación proviene del procesador. El procesador la va a enviar cuando él necesite que ese periférico trabaje. O sea, en resumen, cuando abrimos la aplicación de la cámara, el procesador va a enviar esa señal en respuesta de la apertura de la aplicación para que la cámara sea alimentada y comience a funcionar. Entonces, si nosotros hacemos un jumper y dejamos el equipo sin el LDO, la cámara siempre va a estar activada y aparte va a recibir un voltaje más del necesario. Entonces, los LDO siempre es recomendable reemplazarlos. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros si el LDO está trabajando correctamente? Si analizamos su función, tiene un voltaje de activación
una de sus líneas a tierra, un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Entonces, la manera más fácil y sencilla de ver si está trabajando es ver el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Nos vamos a la práctica y vamos a analizar que nos vamos a conseguir con el seguimiento acá de una línea que va hacia un capacitor, y aquí vemos otra línea. Yo deduzco que esta sea la línea de entrada porque el capacitor que está acá tiene un diámetro, longitud y amplitud más grande, obviamente para manejar una mayor capacidad. Entonces deduzco que este sea la VCC main por cuestiones del diámetro, longitud y amplitud del capacitor, y como la salida es un voltaje más pequeño, puede ir a un capacitor mucho más pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a alimentar mi equipo. Y ver ese voltaje. Multímetro, para que logren ver el multímetro. Ahora, voy a ver el voltaje de entrada y miren el voltaje de entrada que tengo, 3.8 voltios, y estoy alimentando el equipo con mi fuente de alimentación miro el voltaje de entrada. Ok, tengo el voltaje de entrada. Si tengo la aplicación de la cámara abierta, el IC debería enviarme un voltaje de salida. Entonces, si yo mido con la aplicación de la cámara abierta, como en este caso, ¿verdad? Supongamos que tengamos la aplicación de la cámara abierta y no muestra el voltaje de salida, quiere decir que el LDO está malo. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que verificar también si hay conexión de la línea que va al procesador. Y para saber si hay conexión, para estar seguros de que el LDO está en buen estado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantar el LDO, quitarlo. Ya deducimos cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces vamos a tener 4 puntos que son las reglas básicas de un LDO: una entrada, una salida, una línea a tierra. Y la que nos queda, ¿cuál sería? La señal de encendido. Entonces, para saber si esa señal de encendido tiene conexión con el procesador, vamos a aplicar la técnica que aprendimos de medición de respuestas en impedancia. Midiendo una impedancia con las puntas de multímetros invertidas, vamos a ver si hay una respuesta, si hay conexión al procesador. Entonces, vamos a levantar el IC y vamos a ver si hay respuesta del procesador. Aplicamos flux.
aplicamos flux y vamos a levantar ese LDO. Entonces tenemos el LDO y ya sé que esta es la señal de salida y esta es la señal de entrada. Ahora me falta identificar la línea tierra y la señal de encendido. Entonces ya yo sé que esta que tengo acá, que viene del capacitor, es la señal de entrada y esta es la señal de salida. Me quedan dos. Ahora identifico la que va a tierra y me queda una que sería la señal de encendido. Ahora, para yo ver si hay conexión del procesador, ya que esa línea va directo al procesador, y si analizo el esquemático o el simulador, si lo analizamos, vemos que esa línea va directo al CPU, al procesador. Entonces, para yo saber si hay una respuesta del procesador, tenemos que aplicar lo aprendido en el curso, que es colocar nuestro multímetro en escala de medición de ohms y medir una respuesta, ¿verdad? Una de las puntas, ¿verdad?, a tierra, y con la otra vamos a colocarla en el pack que tenemos identificado que va la señal de encendido. Tenemos que tener una impedancia en respuesta del procesador. Y tenemos una impedancia. Estamos obteniendo una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no obtenemos esa respuesta, quiere decir que no tenemos conexión con el procesador y el LDO no está recibiendo la señal de encendido. Pero si nosotros verificamos que hay conexión, está la señal de encendido presente, tenemos señal de entrada, pero no tenemos salida, ¿qué vamos a deducir? Que el LDO está dañado y tenemos que reemplazarlo. Para medir una impedancia, como hemos aprendido en las clases, se hace con el equipo desconectado totalmente. Aquí lo tenemos. Desconectado totalmente el equipo. Entonces, una de las puntas a tierra en escala de medición de ohmios y medimos la respuesta. Para medir la entrada y la salida,
la entrada y la salida, debemos tener el equipo alimentado, o en el caso de que sea un LDO de Wi-Fi o de cámara, tenemos que tener la aplicación abierta para que el procesador pueda enviar la señal de encendido, habilitar el LDO y nosotros ver si el LDO está entregando la señal de salida. Tenemos que medir la señal de entrada y el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, en el caso de que no tengamos la señal, el voltaje de salida, vamos a medir si hay respuesta en la señal de entrada, y si no hay señal de entrada, vamos a cambiar el LDO. Ahora, si tienen un LDO, tienen que buscar según las especificaciones, según sus especificaciones, que tengan uno que maneje los mismos voltajes, ¿verdad? Y que maneje que tenga la misma función. Saludos a John, que se ve fajado por allá, sí. Está aquí en el curso. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya comprendimos, ¿verdad?, cómo vamos a medir un LDO ya en la PCB, que es lo que tenemos que revisar, que no había quedado bien claro en la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que es los circuitos backlight, ¿verdad? Vamos a comprender cómo trabaja la estructura del circuito backlight, cómo está estructurado y cómo vamos a diagnosticarlo en un equipo real. Entonces, vamos a dar un breve receso de 10 minutos para que la clase no quede muy larga, y vamos a iniciar con la nueva clase, donde vamos a ver lo que es el circuito backlight y vamos a mostrarles, al igual que esta clase, ¿verdad?, en una PCB real, cómo diagnosticarlo y qué vamos a medir, qué vamos a buscar en la falla de un circuito backlight. Les vamos a dar un receso de 10 minutos, son las 10:30, y vamos a volver a las 10:40 para cortar el video y quede bien organizado en nuestro foro. Y venimos con la clase de los circuitos backlight. Vamos a hazlo con un 6 Plus. Bueno, aquí tengo, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un iPhone 6. A ver, iPhone 6. Sí, un iPhone 6. Y con este lo podemos hacer. Hay dos, creo que hay dos. Sí, hay dos iPhones. Y con esto lo vamos a hacer. Entonces vamos a un receso de 10 minutos y volvemos para volver con las clases del circuito backlight explicadas en práctica. Entonces son las 10:30, volvemos a las 10:40, un breve receso para poder explicar esa clase en vivo y por la clase que bien organizada. Eduardo, bueno, en ese caso, Eduardo, te recomiendo que verifiques el circuito elevador de voltaje. El circuito elevador de voltaje, verifica si está bien estado y si no, tienes que reemplazarlo. Igualmente, ahorita en la clase vas a ver todo el diagnóstico del circuito backlight desde cero. Damos un breve receso y volvemos.
No, es que el negativo del backlight es el retorno del cátodo. Te va a retornar el voltaje que entra, ilumina los LED y retorna. ¿Entiendes? Solamente lo vas a poder medir si tienes el display conectado. Entonces, a un receso y volvemos en 10 minutos.